Muchísimas gracias, Iki, por inspirarnos, por cuestionarnos, por movilizarnos. Me quedo con varias frases que dijiste que son muy potentes, que tienen que ver con la colonización como ese régimen de control del cuerpo y cómo nuestras formas de reparación tienen que ver con reescribir la historia. De pensar el futuro es pensar también que nuestros cuerpos puedan existir y sueños anticautiverio. Y sobre todo esa pregunta que haces de cuál es el papel del museo en esa representación del cuerpo político de la nación. Bueno, a continuación tenemos el conversatorio. Voy a llamar a los invitados de este conversatorio. Se llama Prácticas Colectivas y Museologías para la Vida. Y nos va a acompañar en este espacio Helio Guillermo Miraña Miraña. Es investigador y educador cultural indígena del pueblo Miraña de la Amazonía colombiana, dedicado a la preservación y promoción de las tradiciones ancestrales de su pueblo, con un enfoque especial en la documentación lingüística y la enseñanza de su cultura. Ha desarrollado varias iniciativas para asegurar que los saberes bioculturales de su comunidad no se pierdan. Actualmente está vinculado al Laboratorio de Lenguas y Diálogo Simétrico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, y es investigador del Instituto Caro y Cuervo en el marco del programa para documentar 10 lenguas indígenas en Colombia en el 2025. Adelante. Bienvenido, Helio. Quiero invitar también a Gerson Vargas. Es artista visual y educador cultural, graduado de la Universidad del Valle. Sus proyectos han indagado la oralidad y los archivos cotidianos para elaborar historiografía popular, donde los relatos locales construyen identidad espiritual y política, formas de ser y resistir en el marco de los procesos que ocurren en el territorio del oriente de Cali. Adelante, bienvenido, Gerson. Y quiero llamar también a Ramón Lineros Picón. Es artista plástico, gestor cultural y educador, egresado de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Vive y trabaja en Aguachica, Cesar. Es director de la Fundación Pa' Dentro Espacio, organización dedicada a la investigación, creación y difusión de prácticas artísticas artesanales a través de pedagogías alternativas y educación popular. Bienvenido, Ramón. Y en la moderación quiero invitar a nuestra querida Ochi Curiel, doctora y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la misma institución, feminista descolonial, cofundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista GLEFAS, y actualmente es asesora del Museo Nacional de Colombia, hace parte del equipo de museología. Bienvenida, Ochi. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo creo que la exposición de Iki fue un preámbulo para esta conversación que sigue. Y retomando un poco el título que llevó la primera jornada o la jornada general, digamos, de esta cátedra, la descolonización no es una metáfora. Quiero recordar que quienes escribieron, que fueron una compañera y un compañero indígena, F. Tuk y Wen Yan, querían explicar con eso que la descolonización no es una metáfora porque hacían una crítica a cómo la academia, las instituciones, como que comen una serie de conceptos sobre la colonización y ellos querían llamar la atención sobre el tema del colonialismo de asentamiento, es decir, al mismo tiempo que se está hablando mucho de colonización, las tierras indígenas, en este caso en Estados Unidos, seguían siendo robadas por los blancos, ¿no? Entonces llamaba la atención sobre eso. Y yo creo que esta mesa tiene que ver con precisamente un cuestionamiento a esta lógica de solo tragar conceptos en torno a la descolonización, sino que tiene que ver con las prácticas políticas, territoriales, comunitarias, etcétera, y sobre todo con una propuesta que es fundamental en la descolonización, que es la colectividad. Es decir, no hay posibilidad de pensar cualquier gesto, práctica decolonial si no es colectiva, ¿no? Entonces yo creo que las experiencias de los compañeros tienen mucho que ver con eso, cómo construir
de otros lados y sobre todo en mundos vivos, ¿no? Porque siempre los museos se han pensado como cuestiones muertas y fundamentalmente un pasado que parecería que no es futuro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida, digamos, que me hayan dado esta mesa porque tiene que ver también con mi activismo, no solamente como asesora del museo, ni mucho menos, sino con un activismo desde el feminismo decolonial que precisamente estamos tratando de descolonizar nuestras prácticas, nuestras mentes, nuestro consumo y proponer también en ese proceso formaciones políticas que tiendan a por lo menos, como dicen aquí en el Pacífico, vivir sabroso como una filosofía o como un cimarronaje, como una filosofía y ética de la vida. Entonces, para eso, una primera pregunta que podría llevar, digamos, a una primera conversación, tiene que ver con cuáles son las formas desde otros lugares de concebir los museos, ¿no? Es decir, cómo esas experiencias colectivas, territoriales, conciben los museos o conciben también otras maneras, de otros lenguajes, otros enfoques para pensar la memoria, para pensar las prácticas vivas, etcétera. Serían contrapropuestas a los museos, sería la paradoja que decía Iquis en el sentido de la fuga y la disputa. Y esa es la primera pregunta que nos gustaría abrir esta conversación para ver cómo vemos también otras maneras de concebir los museos que no sean las lógicas hegemónicas que tenemos en casi todo el mundo. Así que no sé quién quiere comenzar. Me conmueve mucho esta pregunta, no la esperé tan rápido, y es que es el tuétano de lo que hacemos y de lo que vivimos en Aguachica. En Aguachica realmente no hay ningún museo. El museo más importante es el Museo Antón García de Bonilla de Ocaña, centro de poder político, económico y colonial. Entonces, pues Aguachica quedó simplemente como una ciudad de tránsito y no tiene nada. Sin embargo, esto nunca nos condenó a no vivir experiencias de tipo estético o presuntamente estético. A partir de esta imposibilidad, nosotros en nuestro colectivo decidimos asumir la cotidianidad y el mundo como un gran museo en construcción y en disputa, como un gran museo. Entonces, a partir de esto, nuestra experiencia cotidiana se volvió realmente un cúmulo de experiencias presuntamente estéticas. Todo ejercicio se volvió presuntamente estético. Desde la caída de un árbol, desde encontrarte con un vecino, se volvió una forma en la que éramos cuestionados y enfrentados en el mundo, en la que es verdad que gozábamos, pero profundamente también sufrimos un montón. Muchas gracias por la conversación. Bueno, yo vengo de Cali, específicamente de la Comuna 16 al oriente de Cali, que es la comuna en la que se construyó el Monumento a la Resistencia, en la avenida Simón Bolívar con carrera 46, en lo que antes se denominaba separador vial y ahora se denomina integrador comunitario. A este espacio actualmente las personas lo llaman Puerto Resistencia. Antes se llamó Puerto Rellena. Y digamos que algo importante que quisiera señalar para empezar es la acción comunitaria de renombrar los espacios como un ejercicio de autonomía y autodeterminación. Y en ese sentido también pensar que la forma en que llamamos los espacios, pues ya es un acto de poder territorial, de identidad y de posibilidad también política de existencia. Entonces,
Ahí en Puerto Resistencia hay otro monumento que de pronto no es tan conocido, pero que siempre me gusta llamar la atención sobre ello, y es el monumento a la olla comunitaria, que es un reconocimiento también a las mamás que estuvieron durante el paro allí en la calle también ejerciendo esa labor y ese ejercicio político de la olla comunitaria para mantener ese punto de tejido, ¿no?, social que tuvo lugar en el paro nacional del 2021. Entonces, el acto de renombrar el espacio fue un ejercicio que se empezó a construir colectivamente más o menos desde el 2018. Entonces hay compañeros que dicen, Puerto Resistencia nació el 21 de noviembre del 2019, no el 28 de abril del 2021. Hay otros que dicen, no, Puerto Resistencia nació en 2018, cuando se nos ocurrió hacer una chocolatada aquí en este espacio e invitar a las personas a conversar sobre los procesos de los barrios. Hay otro compañero que dice, no, Puerto Resistencia nació en los años 60, en el mismo momento en que estos barrios se fundaron gracias a los procesos organizativos y comunitarios que peleaban el derecho a la vivienda en ese momento en Cali. Entonces, yo creo que todas pueden ser correctas, todas esas versiones. Y un poco lo que pienso sobre eso es, digamos, la perspectiva que hemos construido, que se ha construido en el territorio, de que el territorio es un contenedor de memoria, de historia política, social, organizativa y cultural, y que es ese contenedor territorial en relación a los cuerpos que lo habitan, pues el que construye ese patrimonio y esa, digamos, posibilidad también de existencia en el espacio. Y en ese sentido, entonces, el monumento a la resistencia y el monumento a la olla comunitaria, pues son organismos que hacen parte de ese cuerpo y que son también autoridades territoriales que narran sobre esa historia, que no solo atraviesa los procesos de Cali, sino que habla de una historia mayor de los pueblos en Colombia. Y digo esto porque siempre que se conversa en PR, las personas dicen, es que Puerto Resistencia es de todos, no es de Cali ni es de esta comuna, sino que es de Colombia y es del mundo. Porque aquí está lo indígena, está lo afro, está lo barrial, y es un ejercicio permanente de resistencia y reexistencia popular, de también imaginar cuáles son las posibilidades que tenemos como tejido social. Y en torno a ese proceso se viene construyendo una asamblea popular, una asamblea barrial, que pueda cobijar a distintas colectividades, a distintos procesos organizativos, pero también individuos que quieran llegar como individuos. Y es esa asamblea popular la que viene también construyendo lo que venimos conversando como museo, digamos, de memoria, y es esa asamblea popular la que viene, digamos, compartiendo una serie de objetos, de imágenes, de fotografías que hacen parte de esa historia global, digamos, y que trata de recoger lo que ha sido la historia también de los individuos, pero en relación a esa historia colectiva que ha tejido ese espacio.
Entonces, hay compañeros que dicen, esto no es un museo, es un espacio de posibilidad de diálogo y es un espacio de posibilidad en que estos objetos o estas imágenes y este monumento y este otro monumento más bien son preguntas acerca de las problemáticas que tenemos como territorios y son invitaciones también a que sigamos conversando sobre esas problemáticas y cómo responder hacia adelante frente a ellas. Entonces, es un poco la concepción que se ha tenido y en esa conversación también ha aparecido la necesidad de una casa de la memoria. Pero también hay compañeros que dicen, es que ya la casa de la memoria es la Asamblea Popular. Y si mantenemos la conversación, vamos a poder mantener esa memoria viva y vamos a poder ampliar esa memoria a otros actores que quieran sentarse en esa conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, todes. Pues quiero inicialmente agradecer este espacio y la posibilidad que me han dado de que yo pueda estar aquí, compartir palabra, pensamiento, y pues porque creo que de comunidades indígenas, creo que soy el único que he estado, pues digamos, invitado a este espacio, y eso me honra grandemente. Bueno, yo vengo del Amazonas, ¿sí? El departamento del Amazonas. Nosotros somos 26 grupos étnicos, cada uno con su territorio, con su idioma, con sus cantos, con su gastronomía, con su forma de pensar, bueno, todo su acervo cultural. Y voy a tratar de comentar un poco esto desde el pensamiento miraña, ¿sí? Como para no decir de que todo es amazónico, porque muchas veces se incurre como en esos imaginarios, porque pues a nosotros nos ven igualito y piensan que todos somos lo mismo, pero no, nosotros somos diferentes en nuestra forma de vivir, de pensar. Como decía la hermana Iki, pues el tema de los museos, ayer lo comentaba yo, e incluso el término de anticolonial, de colonizar, realmente es muy nuevo, ¿cierto? Sin embargo, a lo largo digamos, de este camino de la vida, uno se va encontrando con situaciones y con experiencia que lo va de alguna forma moldeando. Y pues como el tema es museos, pues quisiera hacer más o menos como una referencia a ese tema. Yo creería y nosotros creemos que, digamos, nuestro primer patrimonio realmente es el territorio, la tierra, ¿sí? Ese es nuestra herencia, ¿sí? Según nuestras creencias, el Creador nos entregó eso, como lo entregó a otros también, ¿sí? Y en ese territorio vivimos, nos desarrollamos. Sin embargo, en algún momento de la historia, pues apareció otro actor, ¿sí? Y tristemente, digamos, la llegada de estos otros actores no fue de la mejor manera que uno quisiera, ¿cierto? Pues era gente con pensamientos extractivistas de aprovechar lo que había en esos lugares, desde la misma gente, ¿no? Desde los mismos bienes materiales del territorio, la biodiversidad. Entonces quedó en el imaginario de la gente, hasta hace poco, que este otro sujeto, este otro individuo que llegaba al territorio era una persona mala, ¿sí? Porque siempre llegaba con un interés y se llevaba algo, ¿sí?
Como comentaba el día de ayer, digamos, estos despojos o robos, como se dice así, porque así hay que decir las cosas con su nombre, ¿no? Muchas veces uno las maquilla un poquito para que no suene tan mal, ¿no? Se hicieron. Y esa influencia mismo permitió que muchas de las cosas que hacíamos a lo largo del tiempo se hayan dejado de hacer, ¿sí? Porque yo creo que, digamos, el desarrollo del arte es el reflejo de la sociedad, ¿sí? Si bien es cierto que antes de esa llegada vivíamos, hacíamos, usábamos elementos, pues que era parte de nuestra vida, ¿sí? Que hacía parte de lo que somos. Cuando estos objetos se llevan a otro lado, adquiere otro significado, adquiere otro valor. Cuando llegué a Leticia, que yo vivo realmente viendo ¿cómo se llama? El mapa del departamento del Amazonas, nuestro territorio casi está en el centro, ¿sí? Nosotros, de hecho, no vivíamos ahí sobre el río Caquetá. Mis abuelos vivían en un río, una quebrada que se llama el Pamá, afluente del Cahuinarí y del Caquetá. Entonces fueron desplazados, como decía la compañera, justamente en la época de la fiebre del caucho, ¿sí? Y muchas de las cosas nuestras se quedaron allá. O sea, hay cosas que se hacían. El caso del manguaré, por ejemplo. El manguaré, no sé si es claro para ustedes que es el instrumento de comunicación, ¿sí? Se dejaron allá. Y cuando llegan al Caquetá, que llegaron mis abuelos, era territorio Miraña, pero pertenecía a otros clanes, ¿sí? Se dejó de hacer el manguaré, incluso las malocas, ¿sí? Poco a poco se fueron construyendo malocas, porque había que llegar a ese lugar y curar, arreglar, ¿sí? Poco a poco se fue alimentando y nutriendo esos espacios, porque después de hacer la maloca, que es la vivienda, o era la vivienda, porque también ya se ha transformado, ¿sí? Se hacían los manguarés y luego se hacían otros instrumentos y otros elementos ceremoniales, como el que mostró en la imagen la compañera. Esos elementos nos recuerda mucho allá los penachos, las coronas de pluma. Eso pues los usaban los ¿cómo se llama? Los jefes de los clanes, o se usaba en ceremonias, ¿sí? Entonces, en la actualidad, digamos, hay cosas que ya se ha dejado de hacer y tiene realmente un valor, digamos, físico y espiritual muy importante. El esfuerzo que estamos haciendo en la actualidad, porque es bien sabido también para contextualizar, la lucha actual nuestra es la de la resistencia, la de la revitalización. Y en ese camino y en ese proceso nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener el habla, el idioma, porque a través del idioma es que transmitimos esos conocimientos, esas curaciones, esas oraciones y esos cantos, pues que más tarde vamos a compartir uno también. Y yo creo que es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos en digamos, en una sociedad multicultural, diversa, en donde hay influencias, no solo del mundo como nosotros llamamos occidental, sino también hay influencias de otros grupos étnicos también que han llegado a nuestro territorio. Entonces, lo que quiero decir es que se ha hecho todo un ejercicio de revitalizar, de tejer, de construir, de tallar esos elementos que en algún momento en el territorio ancestral estaba y que en estos otros lugares
nosotros queremos que llegue y que viva porque cuentan una historia. Entonces yo creo que eso es el legado que tenemos y eso es lo que estamos diciendo, que estos objetos que desde otro lado se ve como objetos, para nosotros son elementos vivos de vida, del mantenimiento del territorio, del mantenimiento de nuestra gente. Entonces, si lo colocamos como en estos términos de, digamos, como nos ve el otro, y que se ven como, incluso ni siquiera los objetos, nosotros mismos nos ven como, como dice uno, como personas diferentes, por decirlo de alguna forma, extrañas. Y estamos en esa lucha de mantenernos a nosotros mismos, nuestra lengua, nuestros elementos ceremoniales, nuestros cantos, nuestro idioma y nuestro territorio. Entonces, viéndolo desde esta idea de museos, porque el término original de museos, pues ustedes saben más que yo de dónde proviene, ¿no? Es eso. Entonces, un canto realmente no es solo una expresión meramente artística, es una expresión de sanación. El uso de elementos rituales no es simplemente un objeto, sino también tiene un espíritu, tiene una palabra, ¿sí? Y hay otra cosa, que esas ceremonias que hacemos, nosotros decimos que no es solo para nosotros, es para todo, es para el mundo, decimos. Porque concebimos este mundo como una casa, ¿sí? Como una casa nuestra. Entonces, eso que se ve como objetos extraños, cuando se coloca en un lugar, para nosotros realmente tiene vida y es muy importante. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que no estaba en el programa. A propósito de lo que están diciendo, es decir, en el caso de Aguachica no hay museos, sino que lo cotidiano se vuelve parte de la estética. Por otro lado, en el caso de Cali, Puerto Resistencia y todo lo que esto ha significado, significa la narración, la memoria popular, la resistencia, etcétera. Y en el caso de Helio, todo lo que significa la tierra como patrimonio y al mismo tiempo la recuperación del idioma como las expresiones vivas, ¿no? Y también parte de la resistencia. Estaba pensando que con base a lo que ustedes están diciendo, ¿cómo ven ustedes los museos entonces? Desde esas experiencias, ¿no? Es decir, ¿son necesarios los museos para crear memoria, resguardar? ¿De qué manera? Porque yo creo que, digamos, la ubicación de ustedes en términos de su experiencia coloca esa pregunta clave, ¿no? Y yo creo que Helio acaba de decir una cuestión, no es como el otro nos ve, sino cómo nosotros, nosotres, el pueblo, el territorio, la comunidad se ve a sí misma, ¿no? Porque siempre hay una mediación en los museos, de quién representa, de quién enuncia, de quién... Entonces me gustaría hacer esa pregunta para ver cómo lo ven ustedes, esas experiencias comunitarias. Si digo algo que no les gusta, perdónenme, de verdad. A mí me encantan los museos. O sea, debo iniciar diciendo eso, me encantan y los amo, y lo primero que hago cuando viajo es ir a los museos, y creo que es la parte más divertida del viaje junto a las fiestas y los amigos. Pero hace un tiempo tuvimos una claridad que fue un poco compleja en la forma en la que fue asumida por quienes me escucharon, y yo les dije un día a unos maestros, a unos amigos, en un encuentro, les dije esto: si el Museo Nacional se quemara hoy, a nosotros en Aguachica y a la gente que me rodea, la verdad es que nos importaría una mierda, o sea, no nos afectaría en lo más mínimo, porque la forma de vida como ha sido constituida ha excluido por completo a Aguachica. Claramente es un comentario impopular, y eso es interesantísimo que sea impopular, porque parece que hubiera una especie de carga o de imposición de lo que debe ser
bueno, de lo que debe ser admirado y de lo que debe ser correcto. Y ahí entramos un poco en las definiciones que la estaba pensando cuando hablaba con ustedes. Y es que el museo tiene un montón de problemas que pues no son los nuestros. Y aunque el museo, la palabra museo es divertida, pues hay cosas que digamos no tenemos por qué echarle tanta cabeza, pues y a veces en nuestros contextos donde no los hay. Voy a recordar un poco a Sueli Rolnik, una vez hablando con ella en la Nacional, decía, sí, de colonial, poscolonial, sí, bla, 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 bla. O sea, como sucede mucho esto y está tanto en boga, ¿no? En todo el tiempo, pero a veces creo que el museo como institución tiene una deuda histórica en la que muchos agentes culturales, y ni siquiera pues agentes culturales en una definición, digamos, como en la más normal, sino los creadores de cultura que crean cultura, en su cotidianidad, pues eso no nos interesa mucho. Igual a mí me interesan mucho estas discusiones, pero pues finalmente está muy lejos de nosotros, y ahí vuelve un poco el museo cotidiano, que es una forma de decirlo, pero yo creo que se puede decir de otras formas, como para tampoco llamarlo museo. Y es que en esta relación con los objetos, pues nosotros en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana y en la sede de la fundación, pero también en las ludotecas que construimos en las zonas rurales, hay un montón de objetos que son presuntamente estéticos que la verdad es que no importa si son patrimoniales o no, así lo sean, porque lo son. Y lo son en la forma más rígida de patrimonio, porque son patrimonio de la nación, o sea, en una normativa muy legal. Pero hay otros que no importan mucho y pues que son más patrimoniales, como un carro así de grande, donde los niños pueden jugar y correr por toda la cancha y estrellarse, pues a veces eso es un poco más patrimonial y cuando se dañó les hizo más daño, pues que cuando se enteraron de que habían huaqueado unas urnas fúnebres de lo que se dice que es la cultura Mosquito, luego Tamalameque, luego la cultura del río Magdalena, pero bueno, eso va por ahí. Vamos a ver, para no extenderme. En la medida de las definiciones todo se hace profundamente complejo. Porque así como la institucionalidad a veces nos dice sí de colonial, pues luego nos dice reconciliación. Y es como, uy, reconciliación, pues bueno, reconciliémonos. ¿No? Luego nos dicen paz. Y luego nos empiezan a decir un montón de armonía y esto es como, espera, o sea, si yo me quiero adherir, digamos, a esta pequeña nueva corriente que se está gestando no solo en Colombia y en el mundo, porque luego empiezan otras definiciones también a ser permeadas por esto, como lo es el Ministerio de la Cultura y su intento de promover la paz, que a mí me parece importantísimo, pero es que, recordando a Cusicanqui un poco, ¿no? Ella nos dice, como no de colonial, no poscolonial, nos dice anticolonial. Y ahorita con Iki, escuchándola, yo inevitablemente pensaba en la guerra, o sea, en la guerra. Y es verdad que llevamos siglos en guerra, pero creo que eso finalmente habla muy bien de nosotros porque no son siglos en guerra, sino siglos en resistencia. O sea, gracias a esa resistencia es que hoy muchos de nosotros estamos acá. Así sea con miedo, así sea cagados del susto, así sea sin plata, pero estamos acá, resistiendo. Como para terminar el tema de las definiciones, a mí me interesa mucho pensar esto de la paz como la posibilidad de hacer la guerra en completa tranquilidad y además en completa beligerancia. Finalmente no hay que recordar que cuando hablamos de decolonial estamos hablando de cuerpos reales, en un mundo real, donde tal vez en este público y en nosotros es representado en un 2 o en 1%, ¿no? Entonces ahí viene otra cosa a partir de esto que me hace pensar ir más allá y es decir, el dispositivo estético, el dispositivo artístico podrían llegar a consolidar una insurgencia, o sea, podemos realmente un día
llegar a cambiar el mundo, o sea, hacer la revolución o a movilizar cuerpos en ira, en amor, en ternura, ¿no? Y que las estructuras realmente puedan empezar a colapsar. Eso me parece una pregunta muy importante después de la caída del muro de Berlín, donde llegó la desesperanza. Y donde sí parece que hubiéramos perdido la guerra. Entonces, pues, no sé, ahí la dejo. Yo creo que, digamos, desde el punto conceptual mismo del museo, por supuesto que estamos de acuerdo a hacer, de hecho, en la parte de atrás hay una definición, ¿no? Como un concepto sobre los museos actualmente. Sí, por supuesto que estamos muy de acuerdo, ¿no? Porque es un lugar donde pues, hay historia, donde hay memoria. Tal vez en lo que no estamos de acuerdo es cuando a estos lugares se llevan piezas de una forma mala vida, ¿sí? Ahora mismo hay en las comunidades, en el Amazonas, de hecho el próximo 15 de noviembre se va a inaugurar un museo Baueta, o sea, el Museo de la Tortuga, ¿sí? Es un espacio que cuenta un poco la historia de las charapas de río. Y ahora que ha habido, pues digamos, un incremento de visitantes a Leticia, al Amazonas, y que lleguen a ese lugar y que se pueda contar historias, ¿sí? Porque en ese espacio, pues si bien es cierto, podemos encontrar, no sé, huesos, cascos. Hay una cosa es que, digamos, esos objetos, esas piezas, no son de tortuga que han sido capturadas y que se hayan matado, sino muchas veces se han encontrado y la gente lo ha guardado y lo tienen ahí. Pero aparte de eso, la gente están tallando, ¿sí? Porque hay una historia que habla sobre la tortuga, entonces están tallando, no sé, personajes, situaciones relacionadas o pinturas también relacionadas con ese tema. Hay una comunidad Mocagua, donde está el profesor Abel Santos, tiene un museo, se llama el Museo Maguita, ¿sí? Y es una casa en donde encontramos elementos ceremoniales de la cultura Maguita ticuna, encontramos elementos que anteriormente se tenía, pero que ahora ya no está de forma organizada, y entonces es un lugar que sirve para que los visitantes conozcan, la comunidad, las escuelas, los niños también lleguen ahí y se pueda de una forma muy didáctica enseñar, ¿sí? Porque yo creo que es interesante llegar a un sitio y a partir de ese espacio entender un poco cómo es la sociedad, cómo es el pensamiento, cómo es la cultura de ese lugar. Entonces, si es en esa línea, en ese camino, por supuesto que yo creo que las comunidades sí están, de hecho se está haciendo, ¿sí? Hay un lugar que se está adecuando para guardar eso. Y hay alguien también que se prepara para contar de qué se trata, ¿sí? Entonces me parece muy interesante eso a partir pues de lo que está pasando ahora mismo allí en el Amazonas. Bueno, estaba pensando por dónde empezar. Como que hay una posibilidad, sí, de pensar la necesidad de la memoria propia, pues de los ejercicios de cómo nos narramos y nos representamos, digamos, en el ejercicio cotidiano. Y creo que esa es una enseñanza que nos han dejado los procesos territoriales, que en un momento determinado alguien dijo: en este espacio tenemos que construir un monumento, por ejemplo, con o sin permiso. Es más, no nos interesa pedir permiso, lo vamos a hacer. Y se pusieron a hacerlo. Y en ese sentido, digamos, la oportunidad que apareció fue pensar que el monumento no es una representación,
sino que era un hecho más de la actividad colectiva que estaba sucediendo en ese momento. Un testimonio ¿de qué? Un testimonio de la exigencia de justicia que permanece todavía sin respuesta en nuestra sociedad. Un testimonio de las vidas que se perdieron, que fueron arrebatadas específicamente en el marco del paro nacional, pero también otras que han sido arrebatadas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, hay un compañero que dice, es un testimonio de las violencias sistemáticas contra los pueblos, contra las comunidades. Y en esa posibilidad de poder pensar eso y decir, el espacio que necesitamos para dejar un testimonio material sobre esto, tiene que ser el lugar en el que ocurren nuestras vidas, porque este es el lugar donde se arrebataron vidas también. El espacio en el que está el monumento es un lugar que está muy cercano a donde cayó Pinto, que fue un chico de la primera línea que murió por un disparo de la policía. Y a las 2 cuadras hacia el barrio Mariano Ramos, 2 cuadras más hacia adentro del barrio, es el lugar donde cayó Marcelo Ágredo, que fue también asesinado por la policía el 28 de abril del 2021. Y ante esa necesidad de justicia, pues se respondió con un ejercicio cultural, con un ejercicio desde el arte, desde cuáles también son las posibilidades que nos dieron las prácticas nuestras cotidianas de generar una respuesta de alternativa a esa violencia sistemática contra las personas barrializadas, ¿sí?, racializadas, contra el Oriente de Cali. Y esa alternativa de construcción, pues en primer lugar fue la olla comunitaria, los acompañamientos culturales, la necesidad de dibujar, de escribir, de pintar en ese mismo momento. Y recuerdo un ejercicio muy, digamos, bonito que se hacía y era, dibujemos cómo imaginamos que va a ser Colombia después del paro nacional, o cómo queremos que sea. Y pongamos eso en la discusión, en el ejercicio práctico, porque no es solo la piedra y el cemento que está ahí, es lo que hacemos efectivamente para transformar las condiciones de vida. Y esas son las preguntas que esa memoria territorial puntual hace, ¿sí? Y pues en ese sentido, ya la figura del museo es insuficiente, ¿sí?, un poco llegando al punto. El museo como institución sí es insuficiente porque, como dice otro compañero, y aquí voy a estar tratando de citar muchas personas, digamos, mi intención es tratar de pensar que pues no es la voz mía, sino la voz de toda la gente que he tratado de escuchar también cuando me han escuchado. Entonces, él dice, si nosotros pensamos que la alternativa es un museo de la memoria, ¿de qué estamos hablando? ¿De objetos para contemplación? Porque lo que nosotros tenemos como materialidad, en realidad son preguntas concretas sobre la justicia, sobre la desigualdad, sobre la impunidad que todavía se mantiene, sobre las personas que han tenido que dejar su casa exiliadas o las personas que han dejado su casa porque están privadas de la libertad en este momento y que todavía se guarda la esperanza de que eso se pueda resolver, ¿no? Y que también era la esperanza cuando pues se cambia de gobierno específicamente. Entonces, que son preguntas que se hacen hacia afuera.
Y él dice, pues, ¿por qué? Porque no estamos hablando lo suficiente de la verdad que necesitamos que se esté hablando. Y esa es la memoria que cuida este espacio. Y la verdad que necesitamos de la que se hable es qué pasó en esos meses en Colombia y por qué pasó. Y si entendemos que eso se puede sumar a un montón de preguntas históricas que todavía tenemos, pues de procesos de violencia muy largos, pero al menos en ese sentido él manifestaba su descontento con decir, no podemos reducir los objetos que tenemos a objetos de contemplación, porque no son eso, son instrumentos para pensarnos efectivamente lo que estamos haciendo como sociedad o para construir otras condiciones para que esa sociedad sea distinta. Y él se refería específicamente a las fotos, las banderas, los cascos, los zapatos que quedan. Porque hay una verdad de la que habla eso, que va mucho más allá de específicamente ser objetos que nos están narrando algo. Son objetos que nos están interpelando en lo que está sucediendo y lo que todavía tenemos como trabajos de las dificultades que siguen existiendo en los territorios y específicamente de las desigualdades en una ciudad como Cali, ¿sí? Profundamente pues clasista y racista también, colonial. Y cuando digo que los museos son insuficientes, entonces es por eso. Y me refiero a que en algún momento también, por ejemplo, con el Museo La Tertulia, se empezó a dialogar para llevar parte de ese archivo material para poder hacer una exposición. Pero muchas de las colectividades, de la colectividad del barrio decían, no, pues eso, pues ¿para qué vamos a llevar eso allá? Si no necesitamos tampoco la validación de ningún espacio oficial institucional, porque la autonomía con la que se construyó este monumento pues ya es legítima. Las verdades sobre las que necesitamos que se hable son legítimas. Y en ese caso entonces la pregunta también es, bueno, ¿los museos están a la altura ética que deben estar para poder participar de las conversaciones que ya se están dando en nuestros barrios? ¿Y cómo van a asumir también esa responsabilidad? ¿Sí? Bueno, muy interesante. Yo creo que cuando dices, Gerson, que el museo es insuficiente y llama la atención sobre la necesidad de mantener la autonomía, que ese ejercicio de memoria es en sí misma legítima. Y yo creo que también un poco la palabra de ustedes en ese sentido, yo me preguntaba o nos preguntamos en ese sentido si es posible hacer relaciones con los museos, ahí sí, institucionales, oficiales o privados, ¿no? Para que las experiencias territoriales, comunitarias, del barrio, etcétera, puedan de alguna manera cambiar ciertas prácticas. Aquí le hemos llamado mucho los laboratorios de co-creación, ¿no? Que no se piense solamente en una curaduría individual, sino que las comunidades, y eso tiene que ver con la discusión de ayer también, que las comunidades sean partícipes de eso. Entonces me gustaría saber si lo ven posible o cuáles son los límites de eso, con cuáles estrategias o con cuáles acciones eso podría ser posible, o si ven que eso no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que, digamos, en esta construcción de país, en donde aún estamos aprendiendo a conocernos, ¿sí? A conocernos como grupo, como cultura, como sociedad, digamos, estas acciones que se vienen desarrollando desde los museos aporta profundamente a ese
conocimiento, ese saber. Pero yo sí creo que se requieren, ¿no?, definir unas rutas o incluso unos protocolos también, porque si bien es cierto, digamos, lo que está sucediendo pues en el territorio es casi, digamos que a partir de un aprendizaje, a partir de lo que vemos, es importante que también se reconozca esos espacios como espacios de ejercicio de gobierno, ¿sí? Porque esto tiene que fortalecer o reconocerse como espacios de gobernabilidad del territorio y de los grupos. Entiendo que, digamos, el Centro Cultural del Banco de la República en Leticia, a través de su museo etnográfico, ha estado haciendo, digamos, ese tipo de acercamiento con las comunidades, lo cual me parece importantísimo, pero la verdad es que allá eso es algo muy reciente, ¿no?, muy nuevo. Tal vez nosotros no logramos entender todavía como más adelante hasta dónde queremos llegar, ¿sí? Porque lo que comentaba, estos espacios se han creado por iniciativas muchas veces personales, de pronto alguien que se fue a otro lugar y dijo, oh, interesante esto, ¿por qué no se puede hacer algo así aquí? ¿Sí? O como colectivo, como grupo dicen, qué bueno que nos conocieran a nosotros como cultura, ¿qué podemos hacer para que haya un espacio de visibilización, de reconocimiento, pues inicialmente nuestro, pero también de ese otro hacia nosotros? Creo que también es importante fortalecer la parte, como diría yo, como la narrativa, ¿no? Pues sí, si bien es cierto, nosotros decimos, ahí está la historia, ahí está la memoria, pero muchas veces no logramos, tal vez en el ejercicio de contar y comentar al otro, como sensibilizarlo, ¿sí? Como que sienta, porque yo creo que es ese el rol y la función que también tienen esos espacios, ¿sí? De saber que nosotros estamos dentro de un país pluriétnico, ¿no?, multicultural, y que es necesario reconocernos, porque en la medida que nos reconozcamos, pues estamos construyendo también la paz, porque ese es el respeto hacia el otro. Entonces, estamos aprendiendo, por eso me parece muy importante estos espacios incluso de discusión, de conversación, de intercambio, porque de esa forma, claro, por nuestro propio camino vamos avanzando, pero vamos fortaleciéndolo a partir de, digamos, de esos otros pensamientos, y vamos nutriendo, o sea, más allá de nutrir solo el espacio físico, es también construir una narrativa realmente que cuente quiénes somos, ¿no?, y qué lugar en la historia estamos ocupando. Yo sé que ahora se hace con fines, digamos, turísticos, pero con el tiempo esto va a ser lo que tenemos. Para terminar, nosotros estamos pensando no solo, digamos, en un lugar, pues, no sé, llámese como se llame, museo lo decimos, ¿no? Pero en la charla magistral de Helio hablaba sobre museo sonoro. O sea, eso me llamó mucho la atención también, porque yo creo que lo que por lo menos estamos haciendo con el grupo, va un poco en esa línea, ¿cierto? De los cantos, de las palabras, cómo suenan. Digamos, nuestra intención tal vez no es crear un espacio donde haya objetos así físicos que podamos ver, porque no lo podríamos hacer, ¿no? Pero sí crear un lugar en donde se pueda escuchar, sentir. Entonces, es muy importante, por supuesto, seguramente hay un marco normativo que desconozco, ¿sí? Pero para eso son estos espacios justamente, ¿no? Para construir
Entonces, termino con eso. Gracias, Eli. Yo creo que sí se puede hacer este vínculo, pero es muy complejo. Y voy a empezar diciendo de que hay una forma para asignar a otros en los museos y es públicos. Entonces se habla de la educación de públicos, ha cambiado con el tiempo. También yo pienso que son una especie como de contempladores. Entonces muchas veces el museo, y es que es difícil, sí, es difícil plantearlo desde otro lado, se ha limitado a ejercicios de simple contemplación. Y yo creo que las modificaciones y que las relaciones epistémicas, mágicas, teóricas, necesitan de otra cosa. Pero otra cosa que quiero aclarar, algo que tenga como cierta viveza, porque también me he fijado que en este intento de intentar involucrar al otro, se han terminado haciendo ejercicios didácticos de puedes colorear acá, puedes escribir acá, pero no te salgas de la pared, ¿no? No te salgas de la pared y apenas acabes en esta sala ya no puedes rayar ninguna pared, ya no puedes tocar ninguna de las obras y debes conducirte como por esta línea curatorial que a veces son muy buenas, pero es que siguen siendo dispositivos ideológicos inevitablemente. Inevitablemente son dispositivos ideológicos y yo creo que así uno lo quiera, así yo lo quiera, así los curadores, los teóricos lo queramos, es imposible comprender a cabalidad la episteme del otro, ¿no? Es imposible definir palabras, ¿no? Como traducirlas, porque es que no son simples definiciones, ¿no? Son relaciones mágicas, son relaciones, no sé, puedo decir abstractas, pero es que no lo podría definir, no, yo no lo podría definir. Entonces, digamos, esta es una crítica que yo he vivido y encarnado con mis compañeros, que algunos de ellos están acá presentes. Nosotros hemos propuesto desde Pa' Dentro Espacio de que todos somos artistas, pero esto no realmente no es una abstracción así como, no, todos somos artistas y hagamos lo que queramos, sino es que realmente hemos descubierto que la sensibilidad que es la materia prima de los artistas, es una herramienta que todas las personas utilizamos para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, fue muy revelador y muy doloroso encontrar a madres con hijos detenidos, desaparecidos, que en el dolor más grande, que en la angustia más grande, se encontraban con nosotros para terminar bailando y riéndonos. Y yo me preguntaba, ellas, campesinas, con una vida muy, muy, muy compleja y muy difícil, terminan en la herramienta artística, en la herramienta sensible. Y yo me preguntaba, oye, pero si es tan difícil, ¿por qué nos encontramos todos en este contexto? También descubrí a pescadores, pescadores carpinteros y tejedores, intuyendo y descubriendo el territorio a partir de su sensibilidad y creando una especie de poesía no escrita. A partir de esto, entonces, nos proponemos a todos como artistas y se cambia la idea de expectar a la acción de crear. Y entonces esto nos permite no solo hablar de una obra de arte, ¿no? Pues yo soy artista plástico y a veces creo obras de arte, sino empezar a crear relaciones con la gente con diferentes materialidades, ¿no? Entonces podemos ir a escuchar el árbol, podemos ir a lamer el barro, podemos empezar a intentar crear una obra de arte. Y esto realmente empezó, creo que es una también de las potencias de los grandes logros, empezó a crear unas epistemes y unas manifestaciones que yo no esperaba, o sea que me desbordaron y muchas veces, a veces que vengo a la ciudad y veo las obras de arte, me da por pensar como
La de los niños con los que yo trabajo son más bacanas, o sea, son más profundas. Hemos llegado a esto más complejo, pues obviamente es cariño que les tengo, digamos, porque somos educadores populares enfocados en prácticas artísticas, pero es que he descubierto que los pelados y las peladas, 12, 8 años, crean manifestaciones artísticas muchas más potentes que las que yo pude haber hecho en mi vida o las que yo hice en quinto, cuarto semestre. Eso ahora, bueno, perfecto, pues eso ahora nos ha permitido otras cosas, que creo que es uno de los fines del arte, sensibilizar. Entonces, a partir de relacionarnos con estos materiales, que además son materiales locales, intentamos que todos los materiales sean locales, hemos logrado empezar a redefinir lo que es la riqueza. O sea, hemos podido hablar de capitalismo y de mercantilización y de un montón de cosas, y es que cuando redefinimos la riqueza, porque allá nos concebimos pobres, ¿no? El departamento del Cesar es uno de los departamentos más desiguales y Colombia tal vez es el primero, no sé si ya nos ganaron. Empezamos a redefinir la riqueza y nos damos cuenta de que somos ricos en materias primas, porque tenemos toda la madera, tenemos todo el barro, tenemos todas las fibras naturales para todo, para todo. Cuando redefinimos la riqueza, inevitablemente empezamos a transformar nuestra cotidianidad. Entonces, el dispositivo arte, de cierta manera, en su aparente ambigüedad, empieza a colarse como en las grietas de la vida y empieza a transformarla. Gracias. Bueno, Voy a tratar de ser breve. Entonces, y si es algo que tenía muchas ganas de responder. Digamos, en primer lugar, el ejercicio asambleario, digámoslo así, el ejercicio de conversación local siempre se ha manifestado que esa conversación no se debe de cerrar, no se debe de cerrar tanto hacia adentro como hacia afuera, porque entonces todas esas historias merecen un lugar y son igual de importantes, ¿sí? Y todas las posiciones también son significativas. Entonces, el ejercicio, digamos, de la eficacia de esto, entonces sería pues poder poner en marcha el ejemplo práctico. Y si la conversación no se cierra hacia afuera, pues entonces significa que sí es posible ese diálogo con los museos o con la institución, ¿no? Pero entonces un poco lo que yo decía en la intervención anterior de cuál es la altura ética que tienen y que hay que tener para poder elaborar esa conversación, es también, diría yo, que desde adentro también los museos tienen que entender que los relatos no les pertenecen, que los relatos no los construyen ellos, porque no se trata de elaborar una mirada sobre las vidas de esto que está allá afuera, sino que en esa conversación entonces son otro que se sienta de igual a igual, y que esa posibilidad de igualdad o de poder sentarse a conversar en los mismos términos de respeto, pues puede generar, de hecho ya como un reajuste también de las categorías. Porque hay algo que señala un amigo, él dice, es que siempre se habla del territorio como algo que está por allá, pero no, el territorio es aquí mismo. O la Colombia profunda como algo que está por allá, y no, la Colombia profunda está aquí, nomás aquí cuando salimos del Museo Nacional. Esa es la profundidad de Colombia. Y empezar a reconocer eso es importante. Hubo una experiencia que pasó con lo que trataba de contar ahora, de esa invitación con la tertulia. Entonces,
en ese momento un compañero dijo, listo, hagamos una colaboración con la linterna, porque nosotros acá en el Oriente hacemos procesos gráficos, y la linterna es un taller de gráfica muy conocido de Cali que queda en el barrio San Antonio, cerca del Peñón, que es el lugar donde está el Museo de la Tertulia. Y una de las personas de la tertulia dijo, no, es que nos gustaría que todo lo que se vaya a hacer se haga en el territorio. Y el compañero dijo, pero es que es la misma ciudad, entonces, ¿cómo así? O sea, como que Cali entonces es una cosa acá y Cali es otra por acá, entonces nosotros no somos, o sea, como que este no es nuestro territorio, preguntaba él, haciéndole, digamos, señalándole que, claro, lo que estaba asumiendo ella ahí era la comprensión desde el museo, señalando al proceso como un otro que es de otro lado, que no le pertenece a ella, ni hace parte de eso que es el museo, y ni siquiera de ese territorio mismo. Entonces, un poco la reflexión que se hizo en ese momento fue esa, fue, bueno, esto pues no nos gusta, y más bien entonces, ¿cómo nos vamos a sentar para que tal vez el saber que ustedes tienen en procesos pues fortalezcan lo que nosotros queremos? Pero en ese fortalecer pues tiene que ser reconocer que es lo que nosotros queremos. Un compañero preguntaba, bueno, ¿cuál es la autonomía que tenemos para poner lo que nosotros queramos en esta invitación que nos está haciendo el museo? Porque esa autonomía se tiene que mantener, así eso genere conflictos dentro del museo, planteaba él. Entonces, yo creo que la tarea también pasa por ahí, como entender que los relatos no le pertenecen a los museos y que sí se pueden establecer canales para fortalecer lo que ya está vivo en los territorios, porque son procesos que ya están pasando, que ya tienen lugar, y así la institución no apareciera alguna vez, pues van a seguir existiendo, porque vamos a seguir existiendo, ¿cierto? Entonces, se trataba un poco de eso, de hacer el reclamo en términos de, por ejemplo, nosotros ahora un poco está el propósito de generar este espacio de memoria como una herramienta de discusión permanente, y algunas personas dicen, sí, un museo popular de la Comuna 16, o un archivo histórico de la Comuna 16, o un museo popular de Puerto Resistencia, y aparecen como esos conceptos que no sabemos bien si esos son o deben ser los términos, pero también al mismo tiempo pues sí son la oportunidad de poder darle un poco más de forma y construir eso que se necesita. Y ese diálogo que se puede establecer con los museos, y por ejemplo estos espacios son una posibilidad, pues se puede tejer, y se necesitan también formas de trabajo que amplíen también incluso y fortalezcan las posibilidades que ya existen autónomamente. Y la pregunta es, ¿cómo se fortalece eso? Pero también sin entrar a querer apropiarlo o entrar a tratar de determinar qué es o qué deben ser, sino respetar ese diálogo y esa autonomía que nosotros, que los barrios quieren también sobre lo que necesitan contar y representar sobre ellos mismos. Bueno, yo creo que este es un tema complejo porque es decir, lo que ustedes plantean en torno a la autonomía, es decir, cuáles son los límites de la institucionalidad para precisamente lo que ustedes dos acaban de decir, respetar la autonomía de las construcciones comunitarias, etcétera, territoriales, sin cooptar, sin apropiar. Yo creo que ese es uno de los temas grandes de los museos, no solamente el Museo Nacional, sino de estos museos que se proponen supuestamente descolonizar las prácticas. Creo que también hay un elemento que sale en los tres, que es el tema de la legitimación de los saberes, ¿no?
cómo esos saberes precisamente no se conviertan en objetos de contemplación, como decían por aquí. Y el otro elemento que y esto es una conclusión mía, cómo no se puede museologizar, si puedo utilizar esa palabra, todo. Es decir, si bien yo creo que la apuesta es que cada vez los museos hagan intercambios con las comunidades, que las comunidades sean claves en los procesos de creación, en la representación, en las enunciaciones, pues no todo se puede llevar al museo, porque también eso es un peligro, ¿no? En términos de cómo se construye una memoria que es un mundo vivo, que es una memoria viva, que es una construcción colectiva, que es asamblearia, o sea, estos elementos que son claves para mantener también la autonomía de los pueblos y de los territorios. Entonces, con eso, en los minutos que nos quedan, vamos a abrir un poquito la conversación para hacerla un poco más colectiva. Entonces, quien se anime a conversar, a preguntar, a lo que sea, pues este es el momento. Hola, soy Alejandro. Mi pregunta es como, digamos, si contemplan el museo, pues digamos, si se llega a dar, digamos, una creación conjunta como sociedad, o por lo menos en Colombia como sociedad, donde todos estemos, donde todos quepamos y donde todos seamos respetados y respetadas y respetades, si contemplan el museo, que el museo exista como en esta idealización de algo, digamos, de que llegue a pasar que los pueblos nos respetemos unos a otros y que este montón de como dispositivos de opresión desaparezcan, tal vez. Sí, complicado, pero si contemplan que los museos existan dentro de esta escena o si existen, ¿cómo existirían? Esa es la imaginación radical que propone Iques. ¿Cómo pensar en los museos lejos de las lógicas de poder? Me imagino que de todo, ¿no? Racistas, sexuales, nacionalistas, todo este tipo de cosas, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Diego Pulido. Yo quiero, pues según la conversación, cómo se han dado las cosas, he visto mucho una presencia de la inmaterialidad, de lo inmaterial, ¿no? Vemos que por un lado se busca ver estas danzas, conservar la lengua. Por otro lado también hay una voz que siempre quiere estar presente como con esa memoria, y esa voz no es una voz de una sola persona, sino son de una comunidad, de un grupo. Entonces la primera pregunta es ver cómo el museo aborda o se enfoca a conservar esa inmaterialidad de las cosas. Y lo segundo es que también, pues ese es un problema que siempre, o un debate que siempre ha estado abierto, y es que pues el museo está muy centralizado, ¿no? Y como vemos acá, pues las personas que están comentando ahorita, pues básicamente se está generando ese debate entre qué tan bueno es que el museo salga de las grandes ciudades o de los grandes puntos y vaya a esos territorios, o cómo generar esas conexiones y esos lazos entre como un punto central, esa centralidad que hay de las cosas, y que den voz y que den espacio a esos territorios que están buscando en cierta manera. Obviamente pues uno también comprende que pues estamos como en un sistema institucionalizado, y pues generar distintos museos como núcleos pues también genera ese interrogante de los recursos, qué persona va a estar pendiente y todo, pero digamos de qué manera se podría empezar a ver ese elemento, que el museo salga de las grandes ciudades y de los grandes puntos y vaya llegando a esos otros lugares y conecte con esas otras personas que también tienen una visión muy distinta de ese museo que hay, y qué se podría generar de esa dinámica.
Gracias. Ese fue 2 en 1. ¿Alguien más? Por aquí hay una persona y allá hay otra. Bueno, ya con esto cerramos las preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, al público, a los panelistas. Escuchándoles un poco, creo que la pregunta es entonces, ¿qué es un museo y para qué es un museo? Y en ese sentido, también si hay una única definición que se pueda extender a todas las prácticas, o si más bien van surgiendo, van emergiendo distintas definiciones de lo que es el museo según los intereses, las características de las comunidades donde se dan estos procesos, y si hay, digamos, como una tensión en la definición oficial de lo que es un museo y las prácticas territoriales que se dan alrededor de eso. Entonces creo que podría estar por ahí un poco la pregunta. ¿Qué es y para qué es para cada uno de los ejercicios? Buenas noches, mi nombre es Khaled y tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá y prestar este espacio. Me gustaría pensar cómo ustedes desde su propio territorio planean pensarse, conectar con una sociedad como hoy en día, posmoderna, que ha pasado por tantas situaciones que nos han llegado como a arraigarnos a la tecnología, a la asistencia de un yo, pero la asistencia de un yo tecnológico dentro de un sistema de internet o redes sociales o demás. ¿Cómo pensamos también conectar el museo e inmortalizarlo a través de no sé, instrumentos como el internet, si de alguna u otra forma también se vuelve demasiado difícil su mapeo y curado de la información? Pero también es como un cambio que no se puede parar de alguna u otra forma, como que de alguna u otra forma yo también me pienso un museo y yo digo como bueno, que las reliquias y todos estos objetos que se les debe honorificación, ¿cómo me los puedo pasar en un espacio donde ya a la gente no se piensa un museo dentro de lo físico, sino también dentro de lo tecnológico, que es inexistente pero al mismo tiempo existente también y cambiante? Solo quería hacer una aclaración. Como ustedes vieron en la presentación de los compañeros, no están representando museos propiamente, sino prácticas colectivas, digamos, que también hace construcción de memoria, mundos vivos, como dice Helio, también hacen esa construcción colectiva a través de la asamblea. Y la idea de esta mesa fundamentalmente era esta conversación en torno a la relación con los museos, de estas prácticas colectivas que pueden ayudar inclusive a los museos también a procesos descolonizadores o críticos o modificar un poco la narrativa hegemónica, ¿no? Eso para también ubicar esas preguntas sobre qué hacer, se aplica igual, ¿no? ¿Qué hacer con la tecnología o la descentralización de los museos, etcétera? Porque la idea era, con estas experiencias que hay en las comunidades que hay en esos territorios, porque efectivamente aquí estamos también en otro territorio, eso es una categoría bastante antropológica y de geopolítica del poder, cómo entonces se puede fortalecer o no, digamos, interrelaciones entre esas prácticas y los museos. Entonces no sé quién quiere empezar, tenemos poco tiempo, pero creo que da tiempo para que escojan preguntas o abordar lo que sea. Voy a intentar hablar muy poco, creo que no voy a responder una pregunta, voy a coger por ahí cositas. Siento que esta idea del patrimonio, yo siempre he pensado que los cuerpos humanos y los no humanos no solo son los creadores de patrimonio cultural, sino que los cuerpos humanos son el patrimonio, ¿sí? Entonces, me interesa mucho pensarlo así, el cuerpo humano como patrimonio,
porque en mi experiencia en el río Magdalena, hemos planteado que el cuerpo fue asumido como una obra de arte, como un material plástico, ¿no? Como un material escultórico, para como una obra de arte pues enviar mensajes por vías de comunicación, que puede ser el río Magdalena o un museo. Entonces, yo digo que personas en cierta medida ingeniosas, no del todo malvadas, no del todo macabras, víctimas también de procesos muy complejos, empezaron a tomar cuerpos y a cortarlos de maneras especiales y a unirlos de maneras especiales. Enviaban familias amarradas, hacían un montón de modificaciones como si fuera una especie de material escultórico. Entonces, todos los habitantes de la ribera del río casi que asistían a una especie de cinema expandido, ¿sí? Como una especie de película que van dando y que además es una película ideológica, o sea, que tiene la intención de tener un componente político, de instaurar un componente político. Entonces, cuando nos preguntan cómo pueden ser los museos, yo por lo menos no tengo ni idea. Creo que el gran reto es poder imaginarlos juntos, pero también poderlos luchar, ¿no? También poder luchar los museos. Los museos son espacios donde se discuten necesidades fundamentales de Colombia y de la humanidad. Tengo varias cosas, no sé si hablábamos un poco de las tecnologías. Nosotros asumimos allá como las tecnologías como todo mecanismo con el que de cierta manera podemos domesticar o controlar el mundo y la naturaleza, ¿no? También tecnología es la palabra, tecnología pues puede también ser el encuentro, el fuego, y es verdad que ahorita hay el desarrollo de unas tecnologías, por así decirlo, digitales, pero a mí me preocupan más las tecnologías de la dominación, ¿no? O sea, sí, bacano, nos podemos enfrentar a esto de lo digital, pero creo que algo que siempre hay que estar hay que tener muy presente son cómo se han sofisticado las tecnologías de la dominación, ¿no? Cómo los procesos coloniales y esclavistas han tomado formas tan sutiles y tan sofisticadas que ya no lo sabemos. Bueno, voy a ir hasta ahí para dar espacio. Bueno, voy a empezar hacia adelante, pues cómo pueden existir o cómo podrían ser esos museos en el futuro, o no sé. Lo primero que yo diría es que siempre, digamos, territorialmente, hay una pregunta y es si tendría que ser un museo como se entiende en el sentido estricto, o si es mejor pensar casas culturales o centros culturales comunitarios en los que se puedan propiciar, promover, ejercer, ¿no? Actividades también de encuentro, actividades vivas, posibilidades de organización y pues y de agencia propia también. Porque digamos un poco lo que yo pienso es como esto de las narrativas, a quién pertenecen las narraciones y las representaciones, y que nos deben pertenecer a nosotros, que les deben pertenecer a las comunidades, a los barrios, y que sean posibilidad también de autodeterminación, ¿no? ¿Cómo recuperamos el horizonte de vida que nos robó o que nos ha robado el proyecto colonial? Y esa es una pregunta ya específica para cada espacio territorial. Yo tengo un amigo que él vive en Guambía y él me decía, podemos estar de acuerdo, vos y yo, Gerson, en que lo que necesitamos hacer es proteger la vida,
cuidar la vida, en eso podemos estar de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos cada uno en la realidad contextual que tiene? Ya es otra pregunta. Y un poco traigo a la memoria esa anécdota porque la primera vez que estuve allá visitándole, él me llevó al espacio de la Casa Payán, que es un lugar donde hay, desde la perspectiva de uno, piezas arqueológicas, pinturas y un montón de objetos muy significativos para la comunidad Misak. Y yo dije, un museo. Y el mayor con el que estábamos haciendo la visita, él me dijo, no es un museo, este no es un museo. Este es un espacio de pensamiento y de consulta espiritual. Es un espacio sobre todo de tejido social, para lo que somos y lo que hemos sido como cabildo. Entonces, un poco yo trataba de comprender su perspectiva y yo decía, bueno, ¿cómo podría funcionar esto en Cali en el contexto urbano? Porque él también me dijo una cosa que me pareció muy sabia y él decía, usted tiene que entender cuál es su resguardo. Y el resguardo no es que usted venga acá a tratar de vivir como Misak. Usted tiene que tratar de vivir como caleño del Oriente. Pero ¿cuál es su resguardo ahí? Su resguardo cultural, su posibilidad de vida, porque pues la ciudad es una herida. La ciudad es resultado de un montón de despojos históricos que hemos sufrido. La familia de mi papá viene de Miranda, Cauca, y la familia de mi mamá viene del norte del valle, una región que se llama El Dobio, que también ha sido muy azotada por la violencia y ellos tuvieron que salir de allá. Y esas realidades son las que terminan configurando las casas en las que nacen las personas de las que luego nací yo, en una ciudad, ¿sí? Entonces la familia de mi papá siendo afro y la familia de mi mamá teniendo raíces indígenas, pues en el fondo uno empieza a hacerse también esas preguntas, ¿no?, sobre la identidad y sobre qué es. Y lo que pienso un poco es que a futuro, pues la posibilidad de estos espacios puede ser, digamos, la oportunidad de empezar a hacernos preguntas más profundas sobre lo que somos, lo que hemos sido y cómo eso sigue repercutiendo en las realidades urbanas, por ejemplo, el oriente de Cali, que ha sido una zona históricamente empobrecida, históricamente marginada, ¿sí? En todos los aspectos. Y eso tiene que ver un poco, yo creo que con lo de descentralizar, y es que estos espacios como espacios de posibilidad también, de gobernanza incluso propia, pues entonces tienen que responder a los saberes concretos. ¿Y cuáles son los saberes? Y esto tiene un poco relación con lo que decía ahora de, podemos estar de acuerdo en que lo que necesitamos es cuidar la vida. Todos nosotros podemos llegar al consenso de que, por ejemplo, la crisis medioambiental pues es una consecuencia colonial, ¿sí? Y que el proyecto colonial tampoco es un hecho histórico que ya sucedió y ya ahorita ya no pasa. Es una guerra en curso, presente, en todos los niveles. Y eso creo que tiene que ver con lo que decías de las tecnologías de la dominación. Entonces el proyecto colonial es una guerra todavía presente y constante contra la diferencia, contra lo que desde esa blanquitud pues se entiende como el otro, ¿sí? Y esa guerra contra lo diferente es a todos los niveles, económica, militar, y tenemos ejemplos de ello en el mundo actual, ¿no? Y ese proyecto no se ha terminado, es un proyecto presente que lo tenemos aquí
al lado de nosotros, también respirándonos allí. Sí, que es una guerra por la monopolización de los territorios, y más que de los territorios, de los recursos. Y en esa necesidad, pues, borrar lo que es distinto. Entonces, digamos que la alternativa que trato con estas preguntas de pensar es, entonces esos procesos de gobernanza y de museos propios o de casas de pensamiento o de centros culturales, pues es una alternativa efectiva para la defensa territorial. Y si pudiéramos pensar que los museos son eso, también a qué acuerdos podemos llegar en qué es lo que necesitamos defender de nuestros territorios, que en el fondo pues trato de pensar que es como lo que necesitamos resguardar, proteger, conservar para esos procesos de memoria. Y entonces, en ese sentido, eso adoptaría distintas formas, ¿sí? Podrían ser muchas. En Cali de pronto fue a hacer una mano grandota, pero de pronto en Nuquí es otra cosa, ¿sí? Pero de pronto, no sé, en Buenaventura es otra. Y esas formas tienen que responder a esos saberes locales nuestros. Bueno, voy a tomarme estos minuticos realmente para compartir un canto, ¿sí? Canto en Miraña. Pues realmente todas estas acciones que estamos haciendo es en función y responde a los planes de vida de los territorios, ¿no? De los pueblos, en este caso particular Miraña. Y sin duda alguna también tiene un contenido de investigación propia, investigación comunitaria, bueno, o de otro nivel también. Y bueno, pues aquí tenemos, se llama Guadai en Miraña, la guaya, que seguramente podría estar muy bien en un museo, ¿sí? Estamos aquí y también vamos a compartir un canto en Miraña. Pues estamos finalizando un espacio, realmente no termina, decimos nosotros, nunca termina. Aquí estamos cerrando un pequeño ciclo, sigue, va a seguir y esperemos en un futuro próximo, no muy lejano, poder encontrarnos nuevamente para seguir compartiendo palabra, pensamiento y contar cómo hemos avanzado a partir de estas charlas que hemos tenido, que estas palabras bonitas queden en nuestros corazones, en nuestras memorias, pero sobre todo se traduzca en acciones. Bueno, entonces con el respeto de los mayores y de ustedes también, dice así. Da sone tal qua de cori kimo anye I hakoka mei mu ko am ji chu vai na a ji chu vai tu ka e am ji chu vai na a ji chu vai mei mu ko am ji chư vai ta cho ne tal bư qua de cori kimo a nye I ha ko ka wa pa ka hu a mu ji chư vai ta cho ne tal bư qua de cori kimo a nye I ha ko ka wa pa ka hu a mu ji chư vai ono wa ko a mu ji chư vai tu ka e a mu ji chư vai. Pues yo los invito, si por favor nos paramos desde donde estén. I ha ko ka mei mu ko a mu ji chư vai na a ji chư vai
tất cả a mơ di chư vai na di chư vai pa cứ cứ a mơ di chư vai ta cho ne tal bơ qua đây cô đi kim mô a nhé y ha cô ca tất cả a mơ di chư vai ono wa ko a mơ di chư vai wa pa ca hư a mơ di chư vai ta cho ne tal bơ qua đây cô đi kim mô a nhé y ha cô ca mấy mươi cô a mơ di chư vai ono wa ko a mơ di chư vai wa pa ca hư a mơ di chư vai. Bueno, la verdad muchísimas gracias, agradezco a todos ustedes por habernos escuchado y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, al Museo Elio, Nacional por compartir también, por esa invitar. belleza. Gracias, Ramón, gracias, Gerson. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado todos estos días en esta cátedra. Y le dejo a Carolina para que cierre ya ahora sí. Sí, muchas gracias a todas y a todas ustedes por participar. Yo creo que se merecen un aplauso nuevamente por esta intervención. Y simplemente quiero agradecer a nuestros invitados, panelistas, artistas, participantes que nos han acompañado en la cátedra, que nos han compartido sus conocimientos y experiencias desde diversos lugares. No quisiera cerrar sin antes agradecer también al equipo del Museo Nacional, al equipo de programación, al equipo del Museo Afro, a la dirección, a Museología Educativa, las curadurías, comunicaciones administrativa y bueno, todos los equipos que hicieron posible este espacio. Gracias a todos por su participación, sus aportes y su generosidad. Nos vemos en la Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado del 2026. Gracias, buenas noches.